En la clase de hoy hablaremos de reacciones de sustitución nucleofílica SN1 y SN2. Específicamente trataremos sobre las etapas que implica cada mecanismo. Comenzaremos por una serie de términos que ustedes necesitan conocer para entender o comprender este tema de la sustitución nucleofílica. SN1 significa sustitución nucleofílica unimolecular. SN2, sustitución nucleofílica bimolecular. NU significa nucleófilo o nucleofílico. Nucleófilo significa buscadores de núcleos o de zonas carentes de electrones o deficiente en electrones, por lo tanto, con cargas positivas. Tienen un par de electrones no compartidos que pueden usar en la formación de un enlace covalente. Grupo saliente es el que representa una unión débil con el átomo de carbono que puede ser desplazado por un grupo nucleofílico. Sustrato, especie química sobre la que actúa un reactivo. Estereoquímica es la rama de la química que estudia la disposición tridimensional de los átomos de las moléculas. Inversión de la estereoquímica. La inversión de la estereoquímica se produce en el mecanismo de reacción SN2, en el que el nucleófilo ataca al átomo de carbono desde la parte posterior. Esto hace que el producto adopte una posición estereoquímica opuesta a la del grupo saliente original. Reacción de segundo orden. Es una reacción química cuya velocidad es proporcional al producto de las concentraciones de dos reactivos. ¿Cómo se definen las reacciones de sustitución nucleofílica? En una sustitución nucleofílica, un nucleófilo reemplaza a un grupo saliente de un átomo de carbono, utilizando un par de electrones no enlazados para formar un nuevo enlace con el átomo de carbono. Este tipo de reacciones son muy comunes en los halogenuros de alquilo y los alcoholes. Por ejemplo, tenemos esta reacción entre el bromuro de metilo y el grupo OH que la hace de nucleófilo y se llama de sustitución nucleofílica porque el grupo OH va a sustituir al bromo para originar una molécula de alcohol dejando libre al grupo saliente o al bromuro. Etanol y agua es el medio donde se lleva a cabo esta reacción. Expliquemos primero la sustitución nucleofílica unimolecular o SN1. Aquí tenemos el sustrato. La X representa el grupo saliente. E1, E2 y E3 se refieren a especies químicas unidos al carbono que contiene el grupo saliente. Observen lo que va a suceder en la primera etapa, que es la liberación del grupo saliente. El grupo saliente es liberado o desplazado, pero observen lo siguiente, no hay ninguna otra especie química más que el sustrato. Como es un solo compuesto o sustancia la que participa en esta etapa en la que sale el grupo saliente, por eso se llama SN1, porque en esta etapa determinante de la reacción, que es la liberación del grupo saliente, solo participa una molécula, por eso se llama unimolecular. No se ve la intervención del nucleófilo. Vamos a la siguiente etapa, formación del estado de transición. Aquí podemos ver el estado de transición. Aquí está el grupo saliente con carga negativa porque se llevó el par de electrones que formaban el enlace con el carbono. Por lo tanto, el carbono queda con una carga positiva. En esta etapa de la formación del estado de transición se forma el carbocatión. Esto es importante porque hace la diferencia con la SN2. Repito, en la SN1, en el estado de transición, se forma el carbocatión.
este carbón con carga positiva debido a que su electrón se lo llevó el grupo saliente. Vean cómo cambia también su estereoquímica. Inicialmente tenía una forma llamada tetragonal piramidal y el carbono tenía aquí una hibridación sp3. Por eso el ángulo entre cada enlace del carbono es de 109.5 correspondiente a la hibridación sp3. Pero vean que en el estado de transición ahora la estructura es plana, no es tetragonal, sino es plana trigonal, por lo que significa que el carbono ha cambiado de hibridación. Ahora tiene una hibridación sp2, en el cual el ángulo entre los enlaces del carbono es de 120 grados. Estas líneas punteadas significa que el carbono puede enlazarse con otro elemento o especie. En realidad, esas líneas punteadas representan a un orbital p. Recuerden que en la hibridación sp2 hay 3 orbitales híbridos sp2 que forman estos enlaces y queda un orbital p puro en el que no hay electrones. Por eso es la carga positiva y que el carbono puede usar para unirse, por supuesto, a el nucleófilo. Aquí tenemos el nucleófilo con un par de electrones que los puede ceder al carbono para formar el enlace nucleófilo-carbono. Pero, ¿por dónde va a atacar el nucleófilo al carbono para unirse? Puede ser por la parte posterior y aquí enlazarse, o puede ser por la parte frontal del carbono. Es decir, puede enlazarse por la parte izquierda o por la parte derecha. Tiene dos opciones para formar enlace del nucleófilo con el carbocatión. Y entonces podemos pasar ya a la etapa final que se llama formación del producto, que es una mezcla de estereoisómeros R y S, predominando generalmente la forma invertida. Tal vez esto no tiene mucho sentido, pero vamos a hacerlo sencillo. Dijimos que el nucleófilo puede atacar por la parte posterior o por la parte frontal del carbono. Pero ¿por dónde es más sencillo enlazarse? Si se enlaza por la parte posterior, está libre el nucleófilo para unirse a este carbono. ¿A qué me refiero? A que de la parte derecha, de este lado, está saliendo o está cerca, porque apenas estamos en la etapa de estado de transición en la que se está rompiendo y está saliendo este grupo llamado grupo saliente. Entonces el nucleófilo tiene dificultad porque le estorba este grupo saliente que aún está cerca. Eso se llama efecto o impedimento estérico. Por lo tanto, al principio de la reacción, el nucleófilo se va a enlazar con el carbono por la parte posterior que está libre. Así que esas van a ser las primeras uniones que va a tener el nucleófilo con las moléculas de este sustrato. Por lo tanto, al unirse en esta parte, se va a originar un producto como el que podemos observar aquí. Vean que al unirse el nucleófilo hace que las especies que estaban en forma plana ahora son empujadas hacia la parte posterior. Si el nucleófilo ataca ahora por este lado, ya después de un tiempo el grupo saliente se ha alejado más y ya puede también atacar a las moléculas por el lado frontal. Por lo tanto, cuando eso pasa, se va a formar este otro producto. Vean que uno de estos productos está invertido en la estructura de la estereoquímica de la molécula. Vean que aquí las especies están hacia atrás y uno de los productos que tenemos acá arriba, las especies quedaron de este lado. A este estereoisómero se le conoce como S y este otro se le conoce como R. Realmente son
enantiómeros. No voy a entrar en detalle acerca de estos estereoisómeros, pero sí es importante que recuerden que en la SN1 los productos finales de la reacción de este mecanismo es una mezcla de los dos estereoisómeros R y S. Pero ¿cuál es el que aparece en mayor proporción por lo general? Bueno, es el S. ¿Ven por qué? Porque dijimos que es más fácil atacar por el lado posterior. Por eso es que al principio de la reacción se van a formar más moléculas de este tipo o más de este estereoisómero. Pero finalmente van a aparecer los dos en diferente proporción. Esa va a ser una diferencia con la SN2. Ahora vamos a observar una animación en la que se resumen las etapas que acabamos de explicar. En realidad son dos etapas en las que se divide la reacción SN1, porque en la etapa que explicamos, el estado de transición es una etapa muy rápida. Realmente el estado de transición es una especie que no se puede aislar. Su vida es muy limitada, es muy breve la existencia de esta especie. Por lo tanto, se resumen en dos etapas importantes. Recuerden que la primera etapa es la liberación o desplazamiento del grupo saliente, como acabamos de ver. Y les recuerdo que se llama SN1 porque es solamente una molécula la que participa en esta etapa determinante de la reacción. No participa aquí el nucleófilo. Por lo tanto, se le va a llamar SN1 por tal motivo. Aunque también podemos decir que SN1 se refiere a que la velocidad de la reacción es dependiente de solo una molécula, es decir, es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Ahora pasemos a la segunda etapa, en la que vamos a ver cómo el estado de transición es muy rápida y finalmente terminamos con los dos productos de los estereoisómeros que ya vimos. Continuamos. Ahí está el nucleófilo atacando el estado de transición y originando inmediatamente los dos estereoisómeros. Recuerden que el que se encuentra en mayor proporción es el estereoisómero invertido de la molécula original. Para concluir el análisis del mecanismo de las reacciones SN1 o de sustitución nucleofílica unimolecular, te voy a presentar esta pequeña animación donde veremos las dos etapas principales que componen a este mecanismo. La esfera de color gris representa el átomo de carbono y la esfera azul es el grupo saliente, el cual se une al carbono. En la primera etapa ya sabemos que es la liberación o desplazamiento del grupo saliente, llevándose el par de electrones de enlace con el carbono, originando que el grupo saliente tenga una carga negativa y el carbono queda con una carga positiva, lo cual lo convierte en un carbocatión. Para ese momento aparece el nucleófilo, que es esta esfera roja, con carga negativa y que puede atacar al átomo de carbono o al carbocatión por la parte posterior o por la parte frontal. Así que esas son las dos etapas importantes: la salida del grupo saliente y el ataque del grupo nucleófilo sobre el carbocatión. Solo para que lo tengan presente y no se vayan a confundir, muchos alumnos se confunden porque la reacción SN1 se lleva a cabo en dos etapas y la reacción SN2 que veremos a continuación se lleva a cabo en una sola etapa y eso los confunde. Recuerden entonces que están invertidos los conceptos, por decirlo así, es decir,
que la SN1 ocurrirá en 2 etapas y la SN2 ocurrirá en una sola etapa, como observaremos a continuación. Ahora vamos a analizar la sustitución nucleofílica bimolecular o SN2 con la SN1. En la SN2, la primera etapa es el ataque del nucleófilo. Bueno, aquí tenemos el sustrato que podemos observar está formado por el carbono, el cual se une al grupo saliente representado por esta X, y el carbono a su vez tiene unidos 3 especies diferentes. La etapa determinante de la reacción de sustitución, ya sea SN1 o SN2, es la liberación del grupo saliente. Y desde aquí ya podemos ver una diferencia entre SN2 y la SN1. En la SN1 solo participa el sustrato en la liberación del grupo saliente. Por eso es SN1, porque solo participa una molécula. Y en la SN2 vemos que hace falta la presencia del nucleófilo, por lo que ahora se entiende por qué es este 2. Este 2 se refiere a que son 2 moléculas o especies que van a participar para que se desplace el grupo saliente. Por eso se llama bimolecular. Aunque también se le llama bimolecular porque es una reacción de segundo orden, debido a que su velocidad es proporcional a la concentración de los 2 reactivos. El grupo saliente tiene una carga parcial negativa por ser más electronegativo que el carbono, el cual tiene en este caso una carga parcial positivo. El nucleófilo, por ser un buscador de núcleos, puede ahora atacar a este carbono para así dar inicio a la primera etapa de la SN2. A continuación ocurre la formación del estado de transición, que es una etapa muy breve, ya que el estado de transición es de existencia corta, tanto que no se puede aislar de manera experimental. ¿Qué podemos observar en el estado de transición? Bueno, aquí se observa que el nucleófilo está formando su enlace con el carbono y al mismo tiempo se está rompiendo el enlace del carbono con el grupo saliente. Y otra cosa podemos observar, a diferencia de la SN1, el nucleófilo siempre va a atacar a el carbono por la parte posterior. En la SN1 vimos que puede ser el ataque por la parte posterior o por la parte frontal. Aquí solamente ocurre por la parte posterior. Otra diferencia es que no hay formación de carbocatión. En la SN1, al irse primero el grupo saliente, este carbono queda como un carbocatión. Aquí no va a ocurrir porque cuando sale el grupo saliente es porque ya está enlazándose el nucleófilo. Y vamos a la etapa final. En la etapa final van a ocurrir 3 fenómenos. La formación del enlace nucleófilo-carbono, habrá el desplazamiento del grupo saliente y el producto terminará con una inversión de la estereoquímica. Observemos. Aquí tenemos el momento en el que el nucleófilo ataca y forma un enlace con el carbono y al mismo tiempo sale el grupo saliente. Y vean que ahora las especies están orientadas hacia el otro lado y si comparamos con el sustrato vemos que es una estereoquímica inversa. Y aquí hay una diferencia con la SN1. En la SN1 que ya vimos, los productos es una mezcla de 2 estereoisómeros. Aparecen productos con esta orientación, pero también hay productos con la orientación original del sustrato. Por eso, como la SN2 solo produce un tipo de estereoisómero, se le conoce como reacción estereoespecífica. Y en conclusión, los 3 pasos suceden al mismo tiempo, por eso se le conoce como una reacción concertada. El mecanismo se llama SN2, es decir, bimolecular.
porque la velocidad de reacción depende directamente de la concentración de dos especies, el nucleófilo y el sustrato, conocida entonces como reacción de segundo orden. Ahora te voy a presentar una animación muy sencilla para comprender por qué la SN2 es una reacción concertada y todo ocurre en un solo momento, es decir, en una sola etapa. Aunque ya la expliqué en 3 pasos y esto es para hacerlo de forma didáctica, sin embargo, la reacción va a ocurrir en una sola etapa. Vamos a poner la animación para que veas cómo ocurre que el nucleófilo ataca y en ese momento sale el grupo saliente y se hace la inversión de la estereoquímica de la molécula. Veamos. Ahí está. Entonces, es así como ocurre la sustitución nucleofílica bimolecular o SN2. Quiero recordarles que para diferenciarla de la SN1, la SN2 ocurre en una sola etapa como lo acabamos de ver. No confundirse con este 2. Y recuerden que la SN1 es la que ocurre en 2 etapas. Por favor, no se vayan a confundir. Ahora te voy a presentar una analogía para observar cómo ocurre la SN2 en una sola etapa o en un solo momento. Vamos a imaginar que estas bolas son de billar. La bola gris es el carbono, la bola azul es el grupo saliente y aquí tenemos el nucleófilo. Si le pegamos a la bola roja, que es el nucleófilo, al conectar con el carbono o enlazarse con el carbono, en ese mismo instante, por supuesto, sale lanzado el grupo saliente y todo ocurre en un solo momento o en una sola etapa. Observemos esta animación. Muy bien, por eso, repito, se le conoce como reacción concertada en una sola etapa, la SN2. Algunos autores, haciendo referencia a el producto final que ya vimos que en la reacción SN2 el producto va a ser con una configuración o geometría invertida con respecto a el sustrato. Y algunos autores asemejan esto a el efecto de el aire sobre una sombrilla que la va a invertir. Digamos que el aire correspondería al nucleófilo y al unirse a la sombrilla, esta se invierte, dando lugar al producto estereoespecífico con una geometría y una estereoquímica inversa al sustrato. Observemos. Y así es como queda el producto final de la sustitución nucleofílica bimolecular o SN2. El objetivo de esta clase era observar las diferencias entre la SN1 y la SN2 y finalmente te las presento aquí en este cuadro como un resumen de lo que vimos en esta clase. El significado SN1 significa sustitución nucleofílica unimolecular. SN2 significa sustitución nucleofílica bimolecular. En la etapa determinante de la reacción, en la SN1 hay liberación del grupo saliente, solo participa una especie, el sustrato. En la SN2 hay liberación del grupo saliente con la participación de 2 especies, el nucleófilo y el sustrato. Etapas en que ocurren. La SN1 ocurre en 2 etapas. La primera es la liberación del grupo saliente y la segunda, el ataque del nucleófilo. En la SN2 ocurre una sola etapa, ataque del nucleófilo y desplazamiento del grupo saliente al mismo tiempo, conocida como reacción concertada. En cuanto a la estereoquímica, la S1 no es estereoespecífica. Se obtiene una mezcla de 2 estereoisómeros distintos, R y S.
En cambio, la SN2 es estereoespecífica, es decir, el producto siempre será un estereoisómero invertido en comparación con la estereoisomería o geometría de sustrato. La cinética. La SN1 es de acuerdo a la velocidad y la cinética de primer orden. La SN2 será de segundo orden. Y finalmente, en cuanto a la formación del carbocatión, observamos que en la SN1 se forma un carbocatión en el estado de transición. En cambio, en la SN2 no hay formación de carbocatión. Bueno, pues espero sea muy útil esta información. Eso sería todo por esta clase. Solo les presentaría las fuentes de consulta que utilizamos para esta clase.